Cordial saludo, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi nombre es Edson Daniel Benítez Rodríguez, tutor de la SBTI. En esta ocasión vengo a compartir con ustedes un tutorial sobre el curso del curso de Física General sobre algunas de las temáticas de la Unidad 2. Las temáticas a trabajar son el teorema de la conservación de la energía mecánica y el teorema del trabajo neto y variación de la energía cinética. Trabajaremos esas temáticas por medio de la solución de un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Un esquiador parte del reposo de la parte superior de una colina sin fricción de 25 metros de altura. Al iniciar la pendiente, el esquiador se encuentra con una superficie horizontal rugosa, cuyo coeficiente de fricción cinético entre los esquís y la nieve es de 0,21. Con base en esa información vamos a responder los dos siguientes interrogantes. ¿Cuánto viaja el esquiador sobre la superficie horizontal antes de detenerse? Y B. Encuentre la distancia horizontal que recorre el esquiador antes de detenerse si la pendiente tiene un coeficiente de fricción cinética igual a 0,21. Si bien es cierto que las dos preguntas buscan o pretenden determinar la distancia horizontal, la diferencia entre una y otra es que en una primera situación la pendiente no tiene fricción y en una segunda situación sí la hay. Bien, entonces primero determinamos gráficamente la situación. Entonces tenemos la pendiente, definimos tres puntos, los puntos A, B y C, y indicamos en cada uno de los puntos los valores de las alturas y de las velocidades experimentadas en dichos puntos. Representamos el esquiador por medio de este cuadrado de masita M y definimos entonces que en la primera instancia, en la parte más alta de la colina, la altura es de 25 metros y la velocidad es 0, teniendo en cuenta que parte del reposo. En la parte inferior de la columna, perdón, de la pendiente, entonces tenemos que la altura es 0 y que la velocidad es diferente de 0, no sabemos cuál es. Y en la parte C, en la cual el esquiador se detiene, su altura es 0 y su velocidad también es 0. Adicionalmente, como decía el enunciado, que aunque no lo leí, sí estaba escrito, decía que la pendiente tiene un ángulo de elevación de 20 grados. Además de eso, pues definimos dos distancias. La distancia de la pendiente, la cual está etiquetada como x1, y la distancia entre la parte baja de la pendiente y el punto donde se detiene el esquiador, la cual está etiquetada como x2. Trazamos una línea discontinua para determinar de manera explícita dos momentos. Un primer momento en el cual la pendiente no presenta fuerzas de fricción, es decir, no hay fuerzas disipativas, por lo tanto, se cumple que el teorema de la conservación de la energía mecánica se puede aplicar. Adicionalmente, el teorema de del trabajo neto y la variación de la energía cinética también se puede aplicar. Y un momento 2 en el cual sí hay fuerzas disipativas, en este caso la fricción. Esto implica que el teorema de la conservación de la energía mecánica no se puede aplicar. Bien, entonces en un primer momento pues el esquiador baja por esa pendiente sin fricción, sigue su movimiento y en la parte horizontal se mueve hasta que se detiene en el punto C. Bueno, entonces en esa primera parte A, un análisis podría ser el siguiente. Para determinar la distancia horizontal que recorre el esquiador hasta que se detiene, es necesario determinar la velocidad que lleva al final de la pendiente. Por medio del teorema de la conservación de la energía mecánica, con dicha velocidad, el valor del coeficiente de fricción, teniendo en cuenta que el valor de la velocidad cuando se detiene es 0, utilizando el teorema del trabajo de energía cinética, es posible determinar la distancia horizontal recorrida. Dicho de otra manera, si conocemos la velocidad en el punto B, que es la parte baja de la pendiente, teniendo en cuenta que en el punto C se detiene, y si puedo encontrar una expresión para la fricción, utilizando el teorema del trabajo y la energía cinética, puedo determinar la distancia recorrida. Bueno, entonces en la solución vamos a trabajar el primer momento en el cual la pendiente no presenta fuerzas de fricción o fuerzas disipativas. Eso implica que el teorema de la conservación de la energía mecánica puede aplicarse, el cual dice que la energía final es igual a la inicial. Dicho de otra manera, la energía mecánica se conserva en cualquier momento de la situación. Entonces, para esta situación en particular tenemos el punto A, que es la parte superior de la colina, y el punto B, que es la parte inferior de la misma. Como sabemos, la energía mecánica se define como la suma de la energía cinética y la potencial en cada uno de esos puntos. Entonces, cada una de esas expresiones, como ya sabemos, la energía mecánica es igual a un medio del producto de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía gravitatoria
potencial gravitatoria es igual a masa por grado por altura. Adicionalmente, nosotros sabemos que en la parte alta de la colina, como parte del reposo, su velocidad es cero, y en la parte baja de la colina la altura es cero. Por ende, las energías cinéticas y potenciales gravitatorias se eliminan respectivamente, quedando o reduciéndose el teorema de la conservación de energía mecánica a estas dos expresiones, de las cuales la que se desconoce es el valor de la velocidad en v. Despejamos esa velocidad en v y llegamos a esta expresión. Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y la masa que está multiplicando pasa a dividir. Simplificamos y obtenemos finalmente que el valor de la velocidad en v es la velocidad en v al cuadrado es 2 veces la grad por la altura a. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados para eliminar ese exponente 2 de la velocidad y obtenemos la expresión para la velocidad en el punto B. Reemplazamos por los valores de la gravedad y la altura en el punto A y llegamos finalmente a que la velocidad en el punto B es de 22,135 metros por segundo. Dicho de otra manera, la velocidad en la parte baja de la pendiente, aclarando que en este primer momento no hay fuerzas de fricción en esa pendiente. Bueno, ya conociendo el valor de la velocidad en el punto B, vamos a trabajar el segundo momento del ejercicio, que es en la parte horizontal. Entonces, en esta segunda parte vamos a dibujar sobre la masa, que es el esquiador, las fuerzas que intervienen. Fuerzas que intervienen entonces es el peso, la normal y la fricción, la cual es opuesta al movimiento. En este caso el movimiento es a la derecha. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a aplicar algunas leyes y a recordar otras. En este caso vamos a recordar en la primera instancia que la fuerza de fricción se define como el producto del coeficiente de fricción por la normal. Por otro lado, si al diagrama de fuerzas que en esa parte horizontal del movimiento, en particular si aplicamos la segunda ley de Newton sobre el eje Y, obtenemos que en el eje Y actúan las fuerzas normal y peso en sentidos contrarios, por eso están los signos cambiados ahí. Como no hay movimiento sobre el eje vertical, entonces eso es igual a 0 despejando la normal e encontramos que la normal es igual al peso. Con la información de estos dos recuadros, entonces se puede concluir que la fuerza de fricción es equivalente en esta situación al producto entre el coeficiente de fricción y el peso. Bueno, vamos a dejar ese resultado por ahora ahí y vamos a aplicar el teorema del trabajo neto y la variación de la energía cinética. En esta situación intervienen tres fuerzas, cada una de las cuales efectúa un trabajo. Como sabemos, en este caso pues son la normal, el peso y la fricción. Adicionalmente recordemos que el trabajo se define como el producto de la fuerza, la distancia y el coseno del ángulo que forman esos vectores fuerza y desplazamiento. Entonces teniendo en cuenta esta definición, tenemos la expresión o la representación del trabajo de cada uno de esos que realiza esas fuerzas. Entonces en la primera instancia, el ángulo que forma la normal con el vector desplazamiento es de 90 grados, el ángulo que forma ese vector peso o esa fuerza peso es de 90 grados con el desplazamiento, y finalmente la fuerza de fricción va en sentido opuesto al desplazamiento, por lo tanto forma un ángulo de 180 grados. Como ya sabemos, el coseno 90 es 0 y el coseno 180 es menos 1. De esta manera se reduce la expresión del trabajo neto a el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Como sabemos, la variación de la energía cinética se define como la resta entre la energía cinética final e inicial. En particular para nuestros puntos tenemos que son C y D respectivamente. Reemplazamos por la expresión de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero resulta que en el punto C es donde se detiene el esquiador. En ese punto C, al detenerse, implica que la velocidad sea cero, por ende su energía cinética en ese punto es cero. Tenemos entonces que la expresión de la cual partimos del teorema entonces se reduce a la que tenemos ahí, porque se elimina la energía cinética en el punto C. Ahorita de esos valores que está ahí, lo que desconocemos es x2, pero antes de eso, de despejar, vamos a hacer algunos reemplazos. Como bien sabemos, por el recuadro de la parte superior derecha, la fuerza de fricción en esta situación equivale a decir al producto entre el coeficiente de fricción y el peso. Adicionalmente, nosotros sabemos que el peso se define como el producto de la masa y la gravedad. ¿Sí? Entonces, al reemplazar aquí este peso por la expresión de masa por gravedad, llegamos a esta expresión. Aplicamos la ley de signos aquí, menos por menos da más,
simplificamos las masas y finalmente llegamos a la expresión de la distancia, en este caso etiquetada como x2. Reemplazamos los valores de la velocidad a la cual la calculamos anteriormente y nos dio 22,135, el coeficiente de fricción que es 0,21 dado por el ejercicio. Hacemos los respectivos cálculos y obtenemos que la distancia que alcanza a recorrer el esquiador en la parte horizontal o en el segundo momento es de 119,037 metros. Teniendo en cuenta de que en esta primera situación, la situación A, la pendiente no presentaba fricción, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera damos respuesta a la parte A. Pasemos a la parte B. En la parte B el análisis que hacemos es que el desarrollo es similar al de la parte A, con la diferencia de que para determinar la velocidad en esa parte final de la pendiente no es posible aplicar el teorema de la conservación de la energía mecánica, pues en la pendiente existen fuerzas no conservativas como lo es la fricción. Ese hecho de que existen esas fuerzas conservativas indica o implica que la energía mecánica no se conserva. En lugar de ello, entonces debemos utilizar el teorema del trabajo neto y energía cinética para determinar dicha velocidad y continuar con un desarrollo similar al de la parte A, es decir, similar en este segundo momento que es la parte horizontal. Pues bien, la diferencia entre esta gráfica y la gráfica del inciso A es que en este primer momento ya hay fuerzas disipativas o no conservativas. Consecuencia de ello es que el teorema de la conservación de la energía ya no se cumple. Adicionalmente agregamos en este primer momento, en la parte superior de la pendiente, las fuerzas que están actuando sobre esa masa que es el esquiador. Bueno, entonces analizamos o resolvemos primero un momento 1 y de manera similar al inciso A, después resolveremos el momento 2 con el valor previo de la velocidad en el punto B. Bueno, entonces para ello vamos a hacer uso o vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre. Entonces lo más conveniente es que el eje o el sistema de referencia hagamos coincidir el eje horizontal con el de la dirección del desplazamiento, como lo podemos ver aquí con esta línea discontinua representamos el sistema de referencia y hacemos que el eje horizontal del sistema de referencia coincida con la dirección del desplazamiento. De esa manera entonces tenemos para nuestro diagrama de cuerpo libre que está actuando la fuerza de fricción opuesta al movimiento, la normal y el peso. Ese peso al ser oblicuo implica que tiene una componente vertical y tiene una componente horizontal, la cual forma ángulos de 20 grados y 70 grados respectivamente. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton sobre el eje vertical, encontramos que la normal menos la componente en y del peso es igual a 0 por el hecho de que no hay movimiento sobre el eje vertical. Y entonces, aplicando sobre este triángulo rectángulo las relaciones trigonométricas, encontramos que la componente en y del peso es equivalente a decir la magnitud del peso por el coseno, en este caso de 20 grados, que es el ángulo formado entre el vector peso y su componente vertical. Adicionalmente, aplicando al triángulo rectángulo que forma la pendiente o la colina, entonces utilizamos la función seno con el fin de determinar el valor de la distancia x1. Aplicando la función seno encontramos que el seno pues, es el cateto puesto sobre la hipotenusa, en este caso h sub a y x sub 1 respectivamente. Despejamos esa distancia x sub 1 y obtenemos esta expresión. Reemplazamos los valores de x sub a de 25, dividimos por el seno de 20 y obtenemos que esa distancia x1 es de 73,095 metros. Bien, entonces esa información pues la tenemos aquí y más adelante la vamos a utilizar. Ya veremos en qué parte. Entonces, de manera similar a la segunda parte del inciso A, aplicamos el teorema del trabajo neto y variación de la energía cinética. Como se dijo antes, no se puede aplicar el teorema de la conservación de la energía mecánica por el hecho de que en la pendiente, en ese numeral B, existen fuerzas de tipo no conservativo. Entonces, como vimos en el diagrama de fuerzas de la pendiente, hay tres fuerzas que actúan, que son la normal, el peso y la fricción. Cada una de ellas efectúa un trabajo. Ese trabajo
tiene esa estructura, el trabajo físico pues tiene esta estructura, recordando que θ es el ángulo que forman la fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, por ejemplo, el ángulo que forma la fuerza normal con el desplazamiento es de 90 grados, el ángulo que forma el vector peso con el desplazamiento es de 70 grados y el ángulo que forma la fricción con el desplazamiento es de 180 grados. Entonces, como sabemos, el coseno de 90 es 0, el coseno de 180 es menos 1, por lo tanto, tenemos esta expresión finalmente. Entonces, en que el trabajo neto es el trabajo realizado por la fuerza, por el peso y por la fuerza de fricción, y eso es igual a la variación de la energía cinética entre el punto final y el punto inicial, en este caso B y A respectivamente. Entonces, como sabemos, el peso se define como el producto de la masa y la gravedad, y la fuerza de fricción es el producto entre el coeficiente de fricción y la normal. Pero, como sabemos, también en la parte superior de la pendiente, como parte del reposo del esquiador, la velocidad es cero. Por lo tanto, esa partecita de la variación de la energía cinética desaparece. Adicionalmente, pues nosotros en el recuadro superior derecho llegamos a la conclusión de que la normal se puede escribir como el producto entre el peso y el coseno de 20 grados. Reemplazamos dicho valor, pasamos el 2, este 2 que está dividiendo en el lado derecho, multiplicar en el lado izquierdo, y además reemplazamos el peso por su respectiva equivalencia, que es masa por gravedad. Factorizamos la masa, la gravedad y la distancia de x sub 1, y esta masa que está multiplicando en el lado derecho pasa a dividir en el lado izquierdo, simplificamos y finalmente llegamos a esta expresión. Tenemos que eliminar ese cuadrado de la velocidad en b, y para eliminarlo entonces tenemos que aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Entonces aplicamos, ¿cierto? Y obtenemos la expresión de la velocidad en el punto B. Reemplazamos valores, la gravedad, la distancia de x1, la cual la calculamos previamente y se encuentra en el recuadro inferior de la parte derecha. Hacemos los respectivos cálculos y llegamos a que la velocidad en la parte final inferior de la pendiente es 14.397. Es decir, esa es la velocidad en la parte baja de la pendiente en el momento 1, el cual, como ya se dijo previamente, en la parte B presenta fricción. Bien, para la parte final entonces, que es la distancia horizontal entre el punto B y C, el análisis y procedimiento es idéntico a la parte A del ejercicio. Por lo tanto, simplemente lo que vamos a hacer es retomar el despeje de x sub 2, el cual ya lo hicimos en la parte A, y reemplazamos los valores. En este caso, pues cambia el valor de la velocidad, que en este caso es, no, en esta parte B es de 14.397. Resolvemos las operaciones indicadas y encontramos que la distancia x sub 2, que es la distancia horizontal hasta que se detiene en el punto C, es de 50.358. Obviamente es menor que en el inciso A. Pues bien, de esta manera pues llegamos o respondimos los dos interrogantes utilizando el teorema de la conservación de la energía mecánica y el teorema de el trabajo neto y variación de la energía cinética. No siendo más, pues agradezco la atención prestada y recuerden que les habló su tutor Edson Daniel Benítez Rodríguez. Muchas gracias.